Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo a esta diplomado de desarrollo de videojuegos. En esta ocasión vamos a tocar el tema 2 eh, del módulo precisamente de comportamientos y Game Components. En este módulo vamos a hablar de cómo usar Game Components adentro de un script. Y ver algunas opciones avanzadas precisamente de estos Game Components. Recordando lo que hicimos en el video anterior, creamos 4 edificios y a esos 4 edificios empezamos a trabajar un poco con diferentes técnicas como la de tag para poder ubicar y enumerar los edificios. Ahora lo que vamos a hacer es crearle un script a este componente, a este edificio en particular y configurarlo, ¿sale? Entonces para eso lo primero que vamos a hacer es crear un nuevo script. Entonces vamos a usar la ventana de proyecto para crear el script y le vamos a poner edificio code behind cb y después seleccionamos a nuestro objeto y se lo asociamos, ¿sale? De esta forma, ¿ok? Entonces con esto yo ya tengo un game object que es este, que tiene 3 game components: transform, sprite renderer y edificio code behind. Entonces ahora lo que vamos a hacer es a este código de edificio code behind lo vamos a configurar para que este código me permita editar características de los demás game components que se encuentran en ese game object. ¿Para qué? Para que en un tercer punto, que vamos a verlo en el siguiente video, desde fuera de otro objeto yo pueda ir configurando los objetos que quiero en pantalla. En este caso, ¿qué es lo que me interesa? Puntualmente lo que me interesa es que yo tengo un nivel, puede ser un runner, puede ser un juego de plataformas que tiene muchísimos edificios en el background y que para mis game designers es muy difícil que yo pueda, que ellos estén, bueno, no difícil, es mucho tiempo que le tienen que invertir a estar colocando cada edificio y estarle cambiando los diferentes tipos de edificios que tenemos aquí. Entonces lo que nos gustaría sería que dentro del setup del nivel, cuando se carga el nivel, que se cargaran también todos los edificios y se modificaran solos, digamos automatizar ese proceso para que el game designer solo se encargue de colocar exactamente donde se necesita el edificio, pero ya todos los tipos de edificios se configuran solos. Entonces eso es lo que me interesa. Por eso voy a crear dentro de este código, de este script, voy a crear ese comportamiento para que todos los edificios se puedan automatizar y configurar de forma rápida y sencilla, ¿sale? Entonces para eso vamos entonces a nuestro clase edificio code behind y vamos a crearle una primera variable. Va a ser una variable privada. Bueno, antes de eso, yo lo que quiero es configurar alguno de estos edificios. Para hacerme la vida más fácil, voy a crear una enumeración: public enum edificio type. ¿Qué es una enumeración? Para los que no estén muy familiarizados con las enumeraciones, las enumeraciones son un tipo de dato que puedo usar en C# y que me permite crear valores específicos y no valores infinitos, ¿no? Por ejemplo, en un flotante, ¿cuántos valores puedo colocar en el flotante? Pues un número infinito de valores. Pero en una enumeración solo puedo definir n, donde n, por ejemplo, en este caso sería que cayera en uno de estos 8, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 valores. Por lo tanto, eso es lo que voy a hacer. Voy a crearle, por ejemplo, para este sprite, que es edificio 0, le voy a crear un nombre que se va a llamar edificio. Este es un edificio simple, entonces le voy a poner simple. Además, yo lo puedo asociar a un número. Esto me va a dar una gran ventaja porque me va a permitir hacer operaciones como número o operaciones como enumeración. Entonces es algo que vamos a ver un poquito más adelante y van a notar que es increíblemente rápido. Ok, entonces aquí vamos a ponerle edificio 0, le vamos a poner edificio 1, este va a ser el castillo. Entonces está el simple, está el castillo, está el edificio que es de doble piso, doble. Aquí me equivoqué, es coma. Doble. Este es el mismo que el edificio simple de acá, pero en un tono rojizo. Entonces le voy a poner simple rojo.
el siguiente es el castillo en rojo y el doble en rojo. Entonces voy a ponerle castillo rojo, doble rojo y finalmente un portón en rojo y el portón normal. Listo, entonces ahí lo que ya hice fue crear esta enumeración y es precisamente la que voy a usar aquí. Entonces en este edificio le voy a crear una variable ahora sí de tipo privada que se va a llamar como esta enumeración edificio type. ¿Sale? Y va a tener el nombre de tipo. Vamos a ponerle tipo, que va a ser el tipo de edificio. Yo les recomiendo que a las variables de clase les pongan un underscore o guión bajo para que se distingan de las variables de método o de las variables de bloque dentro de sus códigos. Esto les va a ayudar y les va a facilitar mucho que puedan acceder a ellas de una manera mucho más rápida, ¿no? Entonces creamos una variable de este tipo y además creamos su property, un public edificio type tipo. ¿Qué es un property? Básicamente un property es un híbrido entre una función y una variable que me permite de hecho acceder a una variable de forma segura. Digamos que para Microsoft el property es la forma en la que en C# se implementa la regla de encapsulamiento de la orientación a objetos. Es un mecanismo para generar encapsulamiento. ¿Ok? Entonces le ponemos return. Aquí le vamos a poner que quiero regresar el tipo, punto y coma. Y le ponemos un set. Si ustedes no le ponen set, la propiedad se vuelve de solo lectura y entonces la variable solo se puede leer, no se puede escribir. Y si no le ponen set, viceversa, se puede leer, pero no se puede escribir. ¿Ok? Entonces, si tienen las dos, pues van a tener la posibilidad de leer y escribir. Ok, entonces aquí vamos a ponerle, digamos que esto es como un formalismo, ¿no? Siempre debe tener un get, un set, el return de la variable y el set de la variable con esta palabra reservada que se llama value. Ok, entonces ya tengo mi variable, ya tengo mi property y finalmente voy a crear un método. Este método se va a llamar public void setup edificio y me va a permitir configurar el tipo de edificio que quiero que se dibuje. Ok, entonces regresando un poco al editor, en el editor lo que yo quiero hacer es que programáticamente se seleccione alguno de estos y se asigne. Para hacer eso yo necesito asignarlo en el componente que se llama Sprite Renderer. Aquí es en donde viene realmente el tema importante. Yo puedo seleccionar el componente y seleccionar la propiedad del componente que quiero. ¿Sale? De esta forma, si recordarán, en videos pasados empezamos ya a trabajar un poquito con esto para hacer transformaciones y para configurar variables que se usaron en unas animaciones que vimos en módulos anteriores. Entonces lo que voy a hacer es algo muy similar. Le voy a decir, quiero obtener un objeto de tipo Sprite Renderer. Por lo tanto, voy a crear la variable Sprite Renderer SR y va a ser igual al getComponent. Le digo que quiero obtener el componente del GameObject que está ejecutando este código. ¿Quién es el GameObject que está ejecutando este código? Edificio. Y aquí está el código. Entonces voy a acceder a este Sprite Renderer y ese es el que me va a regresar. Entonces le digo Sprite Renderer SR getComponent Sprite Renderer. Y finalmente lo siguiente sería decirle sr.sprite. Y aquí le tendría que asignar, el sprite que quiero que se visualice ahora. Para eso, pues entonces probablemente yo tendría que cargar la textura en código, generar mi sprite, es decir, mi región sobre esta textura, que es la que quiero que me dibuje. Entonces es toda una serie de
cuestiones programáticas que me llevarían muchísimo tiempo. Pero la ventaja es que si yo ya lo hice aquí en el editor y ya está todo segmentado, particionado, listo, pues hay que reusarlo. La forma de reusarlo va a ser la siguiente. Le vamos a crear una variable pública, vamos a crear una relación entre el código que tengo con los sprites que están en esa textura. Entonces voy a crear un public sprite tipos de edificios. ¿Ok? Recuerden que le tenemos que poner su underscore. Listo, entonces lo que hice fue crear un arreglo que me va a permitir acceder o me va a permitir que yo pueda colocar aquí estos elementos. Vamos a guardarlo y vamos a ver el código funcionando. Seleccionamos y si se dan cuenta aquí ya vienen los tipos de edificios y me dice el size. Yo aquí le voy a poner 8, que son los 8 elementos que quiero, y los voy a arrastrar y los voy a colocar ahí para que me los vayan asociando, ¿sale? De esta forma. Entonces, esto me permite que yo cree este arreglo y lo pueda usar sin ningún problema de este lado. Entonces, ahora sí, lo que tendría que hacer es decirle sr.sprite va a ser igual y tengo que acceder a este arreglo, a tipos de edificios. Le digo, de los tipos de edificios quiero acceder al 3, por ejemplo, ¿no? Si yo accedo al 3, ¿cuál es el que estoy asignando? El simple rojo. Pero en realidad yo no quiero uno estático, sino más bien yo quiero uno que esté previamente configurado. En este caso es tipo. Entonces le voy a poner, en vez de 3, le voy a poner tipo. Ese es el sprite que quiero seleccionar. Ese, como lo selecciono, cuando se crea este objeto, se tiene que definir esa variable. Entonces, de hecho, vamos a hacerlo de una vez para que no se nos vaya a olvidar. Entonces le ponemos tipo va a ser igual. ¿Cuál quieren que pongamos de default? Vamos a poner, por ejemplo, el castillo rojo. ¿Ok? Entonces, por default, cuando se pinta un edificio, se pinta como castillo rojo. Y después, en un siguiente video, vamos a ver cómo podemos configurar desde fuera, desde otro script, este script para que yo pueda ir cambiando de todos los edificios diferentes elementos. ¿Ok? Diferentes sprites específicamente. Entonces, ahorita con lo que estamos haciendo, estamos asignando un tipo y nos regresamos para acá, ¿ok? Algo que también yo les recomiendo mucho es que cada que estén codificando, guarden y switchen a Unity, porque Unity, en cuanto ustedes guardan, detecta el cambio y recompila el juego y te marca posibles errores. Aquí me dice, no puedo implícitamente convertir el edificio type a entero. Y es que lo que está pasando es que aquí me está pidiendo un número entero, pero yo le estoy mandando una etiqueta, castillo rojo. Entonces me dice, oye, castillo rojo no es un tipo de número, por lo tanto necesito que me des un número. Entonces lo único que tengo que hacer es hacer una operación que se llama casting o casteo, y lo que me va a permitir es forzar una conversión entre diferentes tipos de datos. Entonces lo que le estoy diciendo con esta instrucción es, oye, yo no quiero que uses castillo rojo, quiero que uses 4. ¿Sale? Guardamos. Aquí ya me quitó el error. Corremos. Y si se dan cuenta, automáticamente me cambió el castillo rojo este que tenía acá. A ver, vamos a abrir la toma, vamos a movernos para cachar a este. A ver, vamos a ver que lo esté haciendo bien, correctamente. Vamos a... Ok, falta aquí algo importante. No mandé llamar a este método, por eso no me lo está cambiando. ¿Correcto? Entonces lo que vamos a hacer es que en el start, una vez que yo configuro el tipo de castillo, le voy a poner aquí setup edificio. ¿Ok? Entonces le ponemos setup edificio, lo volvemos a correr, vamos a volverlo a correr. Y ahora sí, ya lo cambió. Si se dan cuenta, ahora sí tengo aquí este castillo rojo. Y aquí aparecen ya los dos castillos rojos. Ahora sí mandó llamar al objeto y me lo configuró. ¿Ok? Bueno, pues en un siguiente video vamos a trabajar con configuraciones externas entre Game Components de diferentes Game Objects. ¿Sale? Nos estamos viendo. Hasta luego.